Protégete a ti y a todos. Protégete con NanoMask. Hola, buenas tardes. Somos el equipo 4, conformado por Axel Reyes, Diego Sánchez, Hanay Batiz y Moisés Ibarra, y nuestro proyecto es el NanoMask. En un contexto global y debido a la pandemia del COVID-19, expertos de la OMS han recomendado al público en general el uso de mascarillas de tipo no médico, aunque su uso prolongado puede provocar la aparición de acné debido al desequilibrio en la flora bacteriana por el aumento de humedad. Se decidió utilizar nanopartículas de óxido de cobre ya que están oxidadas y por lo tanto son más estables. Tienen efectos benéficos en la piel sin causar irritación o sensibilización. Además, presentan actividad antimicrobiana, antiviral y semiconductividad, lo que las hace aplicables en el área biomédica y eléctrica. Hablando ahora sobre la síntesis verde utilizando irradiación de microondas, esto también tiene muchos antecedentes ya. Primero, tenemos 3 ejemplos, como el uso de moringa oleifera como agente reductor para la síntesis de nanopartículas de óxido de cobre, el uso de Indian Bael para la síntesis de nanopartículas de óxido de zinc, y el uso de Junglas reya o el nogal común para la síntesis de nanopartículas de plata. Para las etapas de solución técnica, se inicia con una investigación bibliográfica para pasar a la obtención de los materiales para la síntesis de las nanopartículas con su respectiva caracterización. Después, la obtención de los materiales para la elaboración de los cubrebocas y finalmente los estudios de factibilidad correspondientes. Tomando en cuenta esto, el enfoque elegido para este proyecto es la funcionalización de las telas para la manufacturación de cubrebocas con propiedades antimicrobianas, con las oportunidades de innovación en la síntesis verde, la mejora de estabilidad y el método sonoquímico. Bueno, ahora para nuestra factibilidad técnica tenemos estos 5 puntos. Primero, los reactivos y los precursores de nuestro proyecto son relativamente de fácil obtención. Los precursores pueden ser dados por proveedores como Sigma Aldrich, y los reactivos, si bien México no es productor de camelia sintesis, no es difícil la obtención mediante proveedores de mayoreo como Alibaba, entre otros. Hablando sobre recursos humanos y equipo de laboratorio, se prevé que tampoco sería un problema, ya que son técnicas relativamente simples de caracterización que una empresa como Carbomex es capaz de realizar. Puede ser SEM o TEM, y pruebas pues, de actividad antimicrobiana también relativamente fáciles. Y por último, hablando de los aspectos legales, pues realmente no tiene mucho problema. Las patentes no, sería básicamente el trámite de patentes y de permisos de venta entre la COFEPRIS y la Secretaría de Salud, que si se tiene todo en regla realmente no sería ningún problema. La metodología de síntesis de nanopartículas de óxido de cobre está basada en el trabajo realizado por Sutradhar en el 2020, donde el agente precursor es el nitrato de cobre y el agente reductor y estabilizante son extractos de hojas de té verde, que contienen una molécula llamada epigalotequingalato, la cual es altamente soluble en agua y muy polar. Su deshidratación contribuye a la reducción del cobre de cobre 2+ a cobre 0 debido a que es un excelente donor de electrones y protones durante las interacciones de la síntesis. Este cobre 0 posteriormente se oxida, dando como resultado nanopartículas de óxido de cobre. El proceso experimental que sigue esta metodología es verde, debido a que a un extracto de planta se le agrega una fuente de metal iónica y se lleva a cabo una reducción biológica, en donde hay una nucleación y posteriormente un crecimiento de nanopartículas. El método de calentamiento es irradiación de microondas y se lleva a cabo de 7 a 8 minutos a una potencia de 540 watts. Los factores determinantes de la reacción son la concentración, tiempo de reacción, temperatura y el pH de la solución. El rendimiento es muy bueno debido a que se necesita hacer un estimado de 2.8 veces para realizar un recubrimiento. Para comprobar las propiedades de las nanopartículas de óxido de cobre se necesitan principalmente 4 técnicas de caracterización: espectrofotometría de UV visible, microscopía FTIR, difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido. Las condiciones de caracterización se muestran en pantalla. Para el análisis FTIR se espera un resultado similar al que se muestra en pantalla, haciendo énfasis en un pico característico a 1600 centímetros a la -1, evidenciando la presencia de flavononas absorbidas por las nanopartículas de óxido de cobre. Para el análisis de UV visible se espera una banda de absorción máxima en una longitud de onda de alrededor de 271 nanómetros aproximadamente. Finalmente, para el análisis de SEM se espera una morfología esférica y con un rango de tamaño de 50 a 100 nanómetros, lo cual es una característica muy importante para las propiedades y recubrimiento que posteriormente se mencionará. La metodología de recubrimiento de las telas se basa en el trabajo presentado por Petkova y esto utiliza un transductor de ultrasonidos de la marca Sonix Materials.
tela de algodón que sea 100% blanqueado y una formulación de celulasa de Aspergillus sp. Este último nos va a ayudar a mejorar la adhesión de las nanopartículas a la muestra de la tela. El procedimiento se basa en ajustar el equipo a 20 kHz con una intensidad de 17.30 watts por centímetro cuadrado. Después se sumerge la muestra a la olla ultrasónica y se deja recubrir por 30 minutos. Después de este tiempo se hace un lavado para poder eliminar las partículas que pudieran haber quedado sueltas. En tanto a la caracterización de este recubrimiento se utiliza microscopía electrónica de barrido de alta resolución, el cálculo de potencial Z de la superficie y una exacción con ácido nítrico 0.5 molar para cuantificar las nanopartículas adheridas. En tanto al análisis de propiedades antibacterianas, se aplica el método de matraz de agitación estándar propuesto por la ASTM. Se preparan suspensiones de 2 tipos de bacterias para poder calcular la eficiencia bacteriana antes y después del contacto con estas telas. Aquí se tienen los resultados potenciales del proceso de caracterización con las imágenes del SEM que muestran las telas con el recubrimiento antes y después de 10 ciclos de lavado. Y en términos de propiedades antibacterianas se espera una eficiencia por parte de las nanopartículas y que eso se mantenga después de ciclos de lavado. Este método es fácilmente escalable, ya que el método de irradiación de microondas ofrece alta pureza de productos, se utiliza un solvente que no es tóxico y hay propiedades químicas y físicas muy bien definidas. A gran escala y producción en masa, hay un ahorro en tiempos de calentamiento, de energía consumida y por ende de costos de producción y de síntesis. Algunas áreas de oportunidad son que se requiere una inversión inicial para la adquisición de los equipos y que se espera seguir investigando para encontrar alternativas de solventes orgánicos un poco más baratos. Nuestro análisis de mercado comienza por la evaluación de la competencia actual. Existen muchas empresas que son proveedoras de cubrebocas por mayoreo, sin embargo, aquí tenemos dos, Hirsa y cubrebocas.mx. Su ventaja competitiva entre nosotros es que ya tienen básicamente el mercado, las posibilidades de desarrollo de cubrebocas por mayoreo. Por otro lado, las tendencias del mercado las obtuvimos de First.mx, las publican cada año. En este caso pudimos determinar nuestro cubrebocas en dos de ellas. El primero, el cuidado de la salud y medio ambiente, esto ya que es un cubrebocas lavable y que pues protege a la gente de tanto del COVID como de las bacterias propias que uno genera. La segunda sería en busca de la convivencia humana. Esto pues se sabe que el cubrebocas es una herramienta necesaria para poder salir, para poder realizar las actividades que uno necesita realizar. Bueno, ahora el riesgo de nuestro producto. Para esto utilizamos la Ansoff Matrix, en la cual es una herramienta para medir el riesgo de empezar un proyecto. En este caso, el producto caería en desarrollo del producto, pues es un mercado ya explorado y se tiene un riesgo de nivel medio, algo que una empresa como Cargomex es capaz de asumir. Por otro lado, tenemos nuestro análisis de FODA. Dentro de nuestras fortalezas, pues es que son telas de algodón hipoalergénico, elimina la acumulación de las bacterias y es de bajo costo. Sin embargo, también tenemos debilidades como que no se tiene experiencia en esa clase de productos y no se cuenta con la maquinaria inicial, por lo tanto es de un costo alto. Nuestras oportunidades es que es una mejora sustancial a un producto común y que pues es básicamente aplicar la nanotecnología a la vida diaria. Nuestra amenaza, sin embargo, es que es un mercado ya ocupado y la distribución del producto es costoso. Con todo esto tenemos los costos estimados de producción también. Comenzando por los costos de equipos, estos serían un costo único. El precio podría llegar a ascender a 3,5 millones de pesos. Sin embargo, esto es considerando si hubiera alguna herramienta faltante de caracterización o de producción, entonces el precio real sería mucho menos si es que ya se tiene. Por otro lado, los costos de producción de 1,000 piezas de cubrebocas serían alrededor de 23,000 pesos y el empaque de estos serían de 5,900 pesos. Y los costos fijos mensuales, tanto de servicios como de mano de obra, darían un total junto de 210,000 pesos. Y en nuestro reporte tenemos el desglose de cada una de estas, pues individual. Debido a esto, sugerimos un precio de 120 pesos por caja. Obviamente la caja tendría 2 cubrebocas. Y pues para salir tablas tendremos que vender alrededor de 3,500 cajas por mes. Se realizó un análisis del impacto ambiental. Empezando, la síntesis es verde, ya que solo se utilizan 2 reactivos y uno de ellos es el extracto de té verde como reductor biológico. Al final de la síntesis se utiliza un horno de secado durante 4 o 5 horas, lo que significa un gasto energético moderado.
Para las caracterizaciones no se necesitan pretratamientos y el método químico permite una fuerte adherencia, además de que es simple, eficiente energéticamente y por lo tanto sostenible. En cuanto a toxicidad, las nanopartículas al ser lavadas podrán terminar en cuerpos acuáticos. Lo que se propone es un método para eliminar las nanopartículas del agua basándonos en el trabajo por Sheng y colaboradores. El problema con los cubrebocas actuales es que solamente el 30% del cubreboca es biodegradable. En la propuesta, solamente la capa superior no lo es, hecha de poliéster. Lo que se propone es un método de recolección y posterior tratamiento con enzimas capaces de biodegradarlo. Las consecuencias a corto, mediano y largo plazo, además de lo ya mencionado, es la disminución en los desechos por cubreboca. Por otro lado, existe una posibilidad de toxicidad por inhalación. Es por esto que los tamaños de partículas se mantuvieron arriba de 50 nanómetros, lo comprobado no tóxico, y la concentración se mantuvo por debajo del mínimo inflamogénico, que es 2.4 miligramos por metro cúbico. Por otro lado, los procesos se apegan a los diversos criterios de protección ambiental, asegurando la protección de ecosistemas, recursos naturales y la seguridad y salud pública. Solamente el nitrato de cobre es irritante y tóxico. Es por esto que se propone apegarse a la certificación ISO mostrada en pantalla para la evaluación de riesgos y así evitar su liberación al medio ambiente. En cuanto a marketing, el folleto es el siguiente. Se ofrece un cubreboca personalizable, lavable y reusable. El logo es el que se muestra en la esquina inferior derecha, que es un cubreboca donde adentro viene la marca Nanomask. Este logo iría en la esquina superior derecha de cada cubreboca viéndolo de frente. El eslogan es: protégete a ti y a todos, protégete con Nanomask. La composición del cubreboca es tricapa, la capa exterior, capa interior y la capa intermedia. La capa superior es personalizable y hecha de poliéster, la capa intermedia e inferior de algodón. Estas están impregnadas con una solución de nanopartículas de óxido de cobre para utilizar su actividad antimicrobiana y prevenir la aparición de granitos por el uso del cubreboca. Este cubreboca tiene una caducidad de 10 lavadas. Para continuar protegiéndote con Nanomask de bacterias y hongos, se recomienda cambiar de cubreboca cada 10 lavadas, y cuando no se esté en uso, se debe conservar en un lugar fresco y seco, libre de polvo. El empaque es el siguiente. Cada empaque contiene 2 cubrebocas por caja, donde cada empaque individual es resistente al ambiente y al polvo. Bueno, entonces nuestro proyecto de cubrebocas aplicada a la nanotecnología es completamente viable, tanto económica como legalmente. Se hace uso de síntesis verde completamente escalable e incluso tenemos una propuesta de marketing del producto. Muchísimas gracias por su atención.